Continuamos con más y le decíamos, mire, ahí el tema de pensiones, por cierto, está fuerte, pero no cualquier pensión. Estamos hablando de pensiones que uno no se imagina que pueden reclamar, pero cuando hay derecho no. Para eso nos va a aclarar el abogado Belisario Solano, quien le damos los buenos días. Buenos días, un gusto Hola, saludarles. Beli, ¿todo bien? Muy bien, hoy no hay choque de trenes. Así Hoy que no hay podemos choque de hablar. trenes, afortunadamente, así que vamos Estoy a en mi ahondar charco. en tu charco, en las mi charco. pensiones. Y una de las pensiones que se puso de moda ahora, por ejemplo, es la de los padres a los hijos. ¿Con qué tanta frecuencia y hasta dónde quedamos responsabilizados los hijos? ¿Siempre? Toda la vida. Siempre. Voy a explicarles lo que este código a veces no entendemos. Y el artículo 169 es muy claro cuando dice que se debe pensión entre los cónyuges entre sí. Usted le debe pensión a su marido. ¿Ok? Su marido le puede cobrar pensión a usted. Y usted Solo si puede me cobrarle pensión si a me él también. divorcio. No necesariamente. Ah, también. Incluso el 170 dice, los cónyuges pueden demandarse pensión aunque no se encuentren separados, Puedo viviendo en ponerle la una misma pensión casa. a mi marido ahorita, digamos yo. Inmediatamente, no tiene ningún problema. Igual su marido le puede cobrar a usted, así es que Bueno, la ahí cosa está muy parejo. empatada, ¿no? Sí, sí, Antito, sí. estamos La cosa claros. no es así. Pero también están obligados a pagar la pensión los padres a los hijos menores y los hijos a sus padres. Okay, hoy día estamos ya teniendo una gran afluencia de procesos en los tribunales en donde papás de 55, 60, 70 años ya le están cobrando pensión a sus hijos, que ya los hicieron profesionales, que ya los vieron durante su niñez y lo vieron durante su adolescencia, les ayudaron para que Para sacaran un salir título. adelante. Ahora, ¿pero qué condiciones deben de tener para poder realmente hacer efectiva esa pensión? Bueno, lo importante en esto es, de acuerdo al mismo artículo 173, es que tiene que haber un estado de necesidad. Es decir, en el Claro, sentido que yo como condiciones papá, difíciles. exacto, tuve una lesión, tuve una enfermedad, estoy incapacitado para trabajar, tuve un accidente de tránsito, de lo menos que tengo derecho es que mis hijos me puedan dar una pensión para yo atender mis necesidades personales. Y ya creo que este es un tema donde se ha hecho conciencia en el sentido de que hay un deber de devolución. Okay, un deber de resarcir lo que los papás hicieron dieron, en su momento claro. para uno como hijo, y entonces uno tiene necesariamente que volcar la mirada hacia brindarle una calidad de vida a nuestros padres. Hay un detalle que es importante también, cuando hay varios hijos y entonces hay 5 o 6 hijos, bueno, ¿le puedo yo cobrar, siendo el papá, pensión solamente a Douglas, que es uno de los hijos, y dejo a los demás? Sí. Se puede. Bueno, Sí. dejemos eso ahí porque, Sí. porque a eso que tenemos que meterle dinero. Y colmillo y Sí, todo sí, sí. le vamos a meter. Y precisamente en Exacto. este tipo de casos y en este tipo de temas, las experiencias son las que aportan tremendamente. Lo que tenemos hoy son casos de la vida real. Gracias, y Patricia, nuestra amigos, compañera muy Helen buenos Solano días. A veces ya pasa empezó. que uno llega viejo y necesita que los hijos le ayuden económicamente. Y hoy vamos a conocer la historia de Elizabeth. Bueno, su hijo la ayuda en este momento económicamente. Usted me dice que él es una persona profesional. Él es una persona profesional, yo le di los estudios y ahora él es el que me solventa. Puedo decir que todos los gastos de mi casa. Aunque yo trabajo, pero Helen, ya no hay dinero que alcance ahora. La situación a veces es difícil para una persona que llega a cierta edad, que aunque por ahí hace una que otra chambita, ya después de cierta edad la gente no la contratan y no es tan sencillo, y es ahí donde usted se vale para que su hijo le dé esta ayuda. Sí, él me ayuda actualmente bastante económicamente. ¿Cómo fue usted como mamá? Porque hay hijos que cuestionan y dicen, ¿yo por qué tengo que darle una pensión a mi padre o a mi madre? Yo fui muy buena madre, le di sus estudios universitarios y tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Usted considera que es justo? Hay hijos que reclaman y dicen, bueno, mi papá nunca me dio nada, o sea, ¿por qué yo tengo que darle una ayuda económica? No, no me parece bien. Si los padres no fueron responsables. O sea, esto debe ser como equilibrado. Si me dieron, yo tengo que dar, y si no, no. Sí, Eso es lo que usted sí, considera. eso es lo que yo considero. Bueno, muchísimas gracias a doña Elizabeth por esta respuesta. Y bueno, esto es toda una polémica porque realmente hay hijos que consideran que los padres no se merecen o no necesitan este tipo de ayuda económica. Regreso con ustedes nuevamente. Helen, muchísimas gracias. Y este es un caso como muchos quizá, pero la pregunta que surge tremenda es, ok, en este caso decía, yo fui una buena hija, ¿verdad? Y ahora de repente me van a clavar, podríamos decir, la pensión mis padres.
Pero también hay muchos padres que no han sido buenos con sus hijos, ni que les pegaban, los maltrataban, no les pagaron estudios y al pasar del tiempo los hijos dieron un giro positivo en su vida y este papá o mamá sale ahí a clavarle una pensión. Eso es lo que se llama indignidad alimentaria. A ver. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy día, y lo que yo recomiendo en estos casos es que cuando está en el proceso de divorcio y hay sevicia, hay maltrato, hay trato cruel y humillante para la esposa y para los hijos, ¿ok? Es importante determinar en esos expedientes de que la sevicia también se dio en contra de los hijos. Para que el día de mañana, cuando ese padre quiera pretender cobrarle la pensión alimentaria a sus hijos, pueda demostrar de que sí hubo un trato cruel y humillante y que ese padre es absolutamente indigno de cobrar alimentos. Pero si no hay ningún precedente. Ok, entonces hay que empezar a demostrar, a escarbar todo eso, revolcarse otra vez en el pasado para tratar de demostrar que ese padre resulta absolutamente indigno de ser alimentado por mí, porque él fue un agresor en mi infancia, me dejó en total estado de abandono, nunca me dio lo que yo necesitaba y yo soy lo que soy por el esfuerzo propio y no por la ayuda de ese padre que resulta a todas luces indigno de ser alimentado por mí. Me quedo con una duda que ahora te la pregunto, pero ahí está Sidey Vargas. ¿La mamá tiene derecho a pedir pensión a un hijo si lo abandonó desde muy pequeño? Bueno, ahí está, la pregunta clara. Esa es la indignidad alimentaria. Precisamente ese abandono que hace la madre del hijo es lo que hace que se excluya el deber de pagarle pensión alimentaria a ella. Entonces, el hijo tiene necesariamente que contestar la demanda, alegar esas ofensas graves que hizo la madre cuando él era niño y tratar de demostrar de que ella no tiene ese derecho, que no se merece ser alimentada por mí, porque puso en riesgo mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y no hizo absolutamente nada para poder construir lo que hoy sería ese hijo. ¿Sí se puede comprobar eso? Sí, sí se puede, sí, hay elementos probatorios, a veces hay fotos, hay testigos, hay dictámenes médicos que se pueden realizar, hay estudios psicológicos que pueden mostrar a ese hijo con un trauma importante. Yo quiero que ahora toquemos el tema también de los sinvergüenza, de los vivazos, porque hay muchos casos así y no necesariamente tienen que ver con gente que tiene mucha plata o reclaman alguna propiedad. Pero vamos ahora con Helen Solano, que nos tiene otro caso más de este tema de pensiones. Helen. Gracias y muy buenos días. Ahora hay abuelitos o abuelitas que les toca no solamente que cuidar a sus nietos, sino lo peor, pagar hasta una pensión. Y bueno, y este es el caso precisamente de su mejor amiga, que en este momento ella está pensionada, pero tiene no solo que cuidar a la niña, sino aún peor, pagarle pensión. Buenos días. Lo peor es que el hijo de mi amiga, él cayó en la cárcel por un error que él no cometió, pero la amiga mía, la mamá, está cuidando a la niña, la hija del hijo de ella. Y lo peor es que vino la muchacha, la mamá, a tallar a la señora, le puso pensión. La señora tiene una pensión porque ella fue maestra y de esa misma pensión tiene que darle pensión a la niña. Sí, vieras que yo no voy con eso porque la señora fue profesora y a ella la pensionaron. Ahora la mamá vino, se le ocurrió tallarle la pensión y de la misma platica que la señora le está dando a la niña. Lo peor que la niña la tiene la abuelita la lleva al kinder, le da su merienda, la baña, la lleva a pasear, lo que no hace la mamá. Yo no voy con eso, que la señora esté dando pensión y además que ella ya es adulta mayor. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Belisario, me gustaría preguntarle algo muy en concreto. O sea, si una persona adulta mayor tiene una pensión que se la dieron, por supuesto, por su trabajo durante toda la vida y la vejez, ¿por qué tiene que darle pensión en este caso a la niña? Y aún peor, en la incertidumbre que no sabe qué va a pasar con su hijo que está en este momento en la cárcel. Bien, vamos entonces directo a contestar esta pregunta porque, bueno, ahí un poco es el vivacillo que va a pedir la pensión a una adulta mayor que está más pensionada. ¿Se puede reclamar esa pensión? Sí, lo que pasa es que tiene que demostrar el estado de necesidad. Okay, no es que yo quiero simplemente pedir pensión y voy y la pido, me la tienen que dar. No, tengo que demostrar cuáles son verdaderamente las razones por las cuales yo pido esa pensión. En el caso que plantea Helen, me parece que es muy importante que tengamos claro lo que dice el 173, inciso 1, que dice, en los casos en los que no existe obligación de dar pensión alimentaria. Y en estos casos es cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades alimentarias.
Bueno, ahí está Entonces, claro porque es una adulta mayor con una pensión y el Ok. hijo está en la cárcel, decía, ¿verdad? Ok. Si no me equivoco. Sí, pero hay una niña, ¿verdad? Entonces ahí entran otros factores, que es el Estado donde tiene que necesariamente intervenir. Y ahí son las ayudas de Limas. Ok, perfectamente la señora puede librarse del pago de la pensión alimentaria en virtud de que la pensión de 150,000 colones apenas le alcanza para atender sus propias necesidades, decir que no puede pagar las necesidades de la nieta y referir en este caso a Limas para que pueda, en este caso ya el Estado, ser solidario y poder atender las necesidades de la niña en virtud de que es obligación del Estado. Ahora, hay mujeres, aunque parezca mentira, pero hay mujeres en la cárcel por no pagar pensión a sus exparejas. ¿Belisario? Ahorita no sé cuánto anda el índice de mujeres detenidas por apremio corporal, porque eso rota muchísimo. Generalmente cuando una mujer ingresa o un hombre ingresa a prisión por no pago de pensión alimentaria, se mueve todo el aparato de familiares y amigos para tratar de sacarlo. Recientemente hubo una estadística que vi de 13, 14 mujeres detenidas en Buen Pastor por tema de no pago. Me pregunto. Bueno, muchas veces es porque los hijos están en manos del papá. Y entonces el papá es el que les ha demandado a ellas precisamente para cobrarles la pensión alimentaria a favor de los hijos. Y como estas mujeres a veces no tienen trabajo, son amas de casa, están casadas en otra relación de pareja, entonces entran a un nivel de morosidad y hacen necesariamente que caigan a prisión simplemente porque no pueden pagar la cuota alimentaria que les ha fijado el juez. Belisario, para ir finalizando, para que no nos quede ahí en el tintero el tema de los nietos. Los nietos pueden perfectamente hacer el reclamo de pensión a los abuelos. Sí, y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. ¿Los abuelos a los nietos? Sí, claro, es que es muy importante que tengamos precisamente todos estos detalles, ¿verdad? Y no solamente los abuelos, véalo muy claro. En tanto, dice, los nietos y los bisnietos a los abuelos y bisabuelos. ¿Bisnietos? Que imaginar. Entonces, vea el nivel de... Sí, claro. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad si pudiéramos querer ejecutarla, verdad? Así es. Por eso es muy importante siempre el establecer ese tipo de relaciones sanas en las familias para evitar este tipo de conflictiva, porque es terrible cuando uno llega a los tribunales con un papá de 70 años de edad, con 5 o 6 hijos, todos profesionales, y hacer fila ahí afuera en el juzgado de pensiones alimentarias, ver gente muy honorable de este país teniendo que pasar a resolver un tema de pensión que pudimos haberlo resuelto en la intimidad de la casa o del hogar. Lo más sano. Lo más sano es conversar, es dialogar. Claro. Okay, algunos, en un caso particular que tuve, que sí tuvimos que ir hasta el final, fue precisamente por una cuestión de orgullo, de honor, en el sentido que decían de que ese papá había agredido a la mamá y los había abandonado a ellos, y ninguno consideraba que estaría obligado a atender a una persona que durante su vida fue un agresor. Estamos una hora más para hablar de este tema. Porque es que hay unas situaciones de este tipo. Belisario, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerte aquí en la casa. Hay un principio que se llama el principio de preclusión, cómo es el orden de pago de las obligaciones, pero lo dejamos ahí. Claro. El orden de pago, para la sí, excelente. Pero nosotros vamos a hacer una pausa, pero Vero nos va a decir qué tenemos más adelante.